Bienvenidos y bienvenidas psicoexpertos y psicoas. En este video os quiero dar 10 datos fundamentales que tenéis que saber sobre el pene. Se trata de un video totalmente educativo, un video que he decidido realizar con el objetivo de que dejéis de tener toda esa mala información y mito acerca del pene. Si no me conocéis, soy Alicia Ridao, soy psicóloga, soy sexóloga y soy experta en relaciones amorosas. Quédate hasta el final. El dato número 10, no te lo esperas. Te va a ayudar muchísimo a tener una salud íntima muchísimo mejor y quédate hasta el final porque es un tipo de información que a todos y a todas no incumbe, sobre todo las personas que son heterosexuales. Mirad, el pene no tiene hueso, pero no es invencible. Perdonadme si en algún momento estoy risueña. Ya sabéis que estos temas los trato con mucha alegría y con mucho humor porque no quiero darle ese tono tenebroso que otros educadores y educadoras le dan. Creo que nuestra vida íntima es superdividida y la tenemos que tomar desde el humor y la felicidad y aprender desde el buen rollo. Entonces, mirad, como te decía, el pene no tiene hueso. El pene humano no tiene hueso. Hay otras especies que sí tienen, por ejemplo, los monos, los perros, pero el humano no. Pero como te decía antes, no es invencible. ¿Y a qué me refiero? Aquí hay fracturas de pene y ojalá que tú nunca hayas tenido una porque te aseguro que se trata de algo muy doloroso. Puede que tanto tú como yo, si hayamos tenido lesiones, un esguince, un percance en el gimnasio, en nuestra área de trabajo, todo lo que tenga que ver, aunque no tenga que ver con el hueso en sí, todo lo que tenga que ver con musculatura y con fracturas, escisiones, etc. Son cosas muy dolorosas y más en una parte tan sensible como pueden ser nuestros genitales. Y me puede decir, Alicia, pero si no tiene hueso, ya da igual, pero ya te lo he dicho, hay lesiones a nivel muscular. En el caso del pene se trata de una estructura que recubre los cuerpos cavernosos, pero bueno, no estoy aquí para hablar con palabrería y ni mucho menos para dar una sesión de anatomía peniana, ¿no? Entonces, aquí sí tienes que saber que puedes fracturarlo y en segundo lugar que tengas cuidado con determinadas posturas. Por ejemplo, si eres un chico heterosexual y ella está encima de ti, ¿sí? Mucho cuidado porque es en esta postura donde los expertos ven más lesiones. También tienes que tener mucho cuidado con todo lo que tenga que ser con movimientos como muy vigorosos, ¿vale? Porque en este tipo de movimiento lo que ocurre es que puede salirse a la hora de entrar no lo consiga. Sí. Y al no conseguirlo, en otra parte, es cuando se da la fractura. Siento muchísimo reírme, pero son percances que pasan con muchísima frecuencia. He tenido muchos casos en la consulta y simplemente tened cuidado. Yo sé que hay personas que cuando entráis en ese modo no íntimo, en ese acto, se os va un poquito la pinza, entráis muchísimo en vuestro papel, os gusta tener una intimidad más subida de tono, más pasional, pero mucho cuidado con la fractura, ¿vale? En el caso de que pase y no sepáis si hay una fractura o no, bueno, vais a notar muchísimo dolor, lo importante para salir de duda es ir a vuestro centro médico más cercano o hospital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la historia de que vergüenza que van a pensar, no van a pensar absolutamente nada. O sea, al final es un tema de tú tienes vida íntima, yo también se te ha podido un poquito la pinza lo que te he dicho antes, porque se haya desviado la cosa y en un momento va y te hace esa fractura. Igual que a veces no ha pasado en el gimnasio, ¿verdad? Que hay veces que has tenido caídas monumentales y no te ha hecho nada y luego has tenido un pequeño desliz y de repente te ha hecho una 15, ¿no? Pues esto mismo ocurre con las fracturas, ¿vale? Entonces, recuerda, el pene aunque no tengas hueso, no es invencible, ¿vale? En segundo lugar, tienes más erecciones de las que crees. Y no te preocupes por esto. Hay muchas personas y yo sé que me veis personas pues que tenéis religiones donde por ejemplo tener intimidad con vosotros mismos no está permitido. No está bien visto y muchas veces os sentís muy mal porque por la noche tenéis erecciones o de repente una noche os da ganas de ir al baño y veis que tenéis una erección o incluso que habéis tenido un sueño de subidito de tono y eso ha hecho tener una erección. Incluso si sois personas que no tenéis intimidad con vosotros mismos, es fácil que tengáis lo que se llaman las poluciones nocturnas, es decir, que tu pene eyacula de manera natural e involuntaria. Si esto es lo que ocurre, es decir, por la noche te ocurre esto, llegues a tener eyaculación o no, te tengo que decir que no pasa nada, que es algo totalmente natural. De hecho, en sexología algo que aprendemos es que un hombre se sabe que tiene una buena salud, ¿no? Y que no está teniendo ningún problema a nivel de erección con un componente fisiológico. Cuando esta persona se despierta, por ejemplo, en una erección, incluso hay una prueba con una pandita de papel para ver si esta persona por la noche este chico ha tenido erecciones o no. Entonces, recuerda, no es algo que tú puedas controlar o no. De hecho, son erecciones involuntarias, ¿vale?
Lo hace cuando estás durmiendo, sobre todo en una fase del sueño que se llama la fase REM, por si quieres buscar por ahí por internet, ¿vale? También te tengo que decir si tienes problemas de erección, lo más importante es que primero vaya a un urólogo a tu médico de cabecera y si se trata de algo psicológico, que contrate servicios sexológicos. En el enlace de mi descripción. Ya sabéis que una de especialidades en la sexología y podéis agendar una llamada informativa en la que os cuento mi servicio, esta rifa, etc. Pero bueno, ya lo sabéis, tiene más elecciones de las que te crees y no pasa nada, es totalmente natural. No te enfades contigo mismo. Es tu cuerpo haciendo o sea, se está, ¿no? Cuando dormimos hay ese reequilibrio, ¿no? Pues esto pasa también con las erecciones o incluso con las poluciones nocturnas. A menos intimidad tengas contigo mismo, más probable es que pues por la noche pues los espermatozoides más antiguos se tengan que ir para dar lugar a lo nuevo. Cuidado en tercer lugar con la velocidad. Sí. Cada persona, cada chico va a desprender su semilla, derramar su semilla. Perdonadme por tanta metáfora. Ya sabéis que en YouTube no podemos ser explícitos y como os digo, se trata de un video educativo y no quiero que el algoritmo se confunda. Sí, cuando los chicos derramáis vuestra semilla, tenéis que tener mucho cuidado porque eso puede adquirir una velocidad tenebrosa. Sí, hay estudios que hablan de hasta 45 km por hora y puedes decir, no, eso no es mucho. Bueno, no es mucho o sí, porque por ciudad, al menos en España y por poblado, lo máximo es a 50 por hora. Entonces, es mucho. Entonces, mucho cuidado, sobre todo si estáis con otra persona, ¿no? Porque a veces en estos vídeos no veis como no, pues de repente derramo mi semilla en la cara de la otra persona o lo que sea. Y esto si no está consensuado, puede sentar muy mal y puede ser muy desagradable. Mucho cuidado con los ojos, por favor, porque una cosa que impacta con mucha velocidad en nuestros ojos nos puede hacer muchísimo daño. Y aunque lo hayas visto en un video y haya sido super nice y super hot, no tiene nada que ver con que en el día a día eso esté bien o incluso o excite, ¿vale? Entonces, pregunta antes, ten mucho cuidado de dónde estás, ¿no? Porque, bueno, pues paredes, etcétera, no voy a ser escatológica aquí, pero ya sabéis que si se derrama con esta velocidad puede impactar por muchos sitios. Entonces es un dato que tienes que tener muy en cuenta. Insisto, no pasa nada si tú no derramas esta velocidad, no pasa absolutamente nada, pero puede que pasen, ¿vale? O sea, que ocurra en alguna ocasión y pues hay un problemín, ¿no? En cuarto lugar, tenéis que tener mucho cuidado con el tema del tamaño. Hay muchas personas, hay muchos chicos que, de hecho, yo me acuerdo en mi instituto que los chicos se la medían muchísimo. De hecho, yo siempre digo, qué fuerte, ¿no? Imagínate que una chica hubiera hecho eso con sus genitales, ¿no? Qué raro hubiera sido. Pero chicos era muy normal que se sacaran que se cogieran la regla, ¿no? Que teníamos en el cole y se la midieran. Y mirad, hay una serie de estudios, ¿no? Como siempre, si me conocéis de otros vídeos y si no, os animo a que os suscribáis porque subo diariamente vídeos relacionados con la sexualidad, la seducción, etc. Si me conocéis de otros vídeos, siempre hablo de que hay mucha terminología en inglés porque suelen ser los países anglosajones los que más recursos destinan a la investigación, ¿no? Entonces, ahora han determinado dos conceptos que a mí me hacen mucha gracia, que es que tú como chico, puedes ser un grower o un shower. ¿A qué me refiero? Grower es aquellos chicos que su pene en estado no erecto es mucho más pequeño que cuando coge erección. Entonces, tú a lo mejor estás midiendo tu pene tan tranquilo por tu casa y dices, no, tengo un pene muy pequeño. Pero si te das cuenta, tu pene cuando está erecto es muchísimo más grande, muchísimo. Entonces, te estás disgustando por nada porque realmente cuando como se debe de medir es cuando está erecto, que es cuando lo vas a utilizar, ¿no? Y luego hay otros chicos que son más shower. ¿A qué se refiere con esto? A que enseña más, es decir, su pene flácido y esto prácticamente igual, cambia muy poquito de tamaño. Entonces, siempre si os lo queréis medir mejor que sea en un estado erecto, no vaya que sea growers, ¿no? Es decir, os crezca con la erección. De todos modos, si me conocéis de otros vídeos y de hecho, tengo un vídeo, si lo ponéis en el buscador, el tamaño importa, vais a ver que el tamaño importa más bien poco, sobre todo si sois chicos heterosexuales. Y os lo digo como mujer y como sexóloga. En quinto lugar, hay zonas de tu pene donde tienes más sensibilidad, entonces utilízalas bien. Sobre todo suelen ser el frenillo y el gland. ¿Por qué? Porque ahí hay más terminaciones nerviosas. Es una zona que debes de cuidar. Hay personas que,
Por ejemplo, me dicen, Aicia, no tengo sensibilidad, me cuesta mucho tener sensaciones. Y es cierto que hay personas que tienen menos sensibilidad en sus genitales y eso es algo que no podemos controlar. Es decir, tú no puedes controlar cuántas terminaciones nerviosas y la calidad de esta, ¿no? Pero lo que sí puede determinar son determinados hábitos. Si por ejemplo cuando tú tienes intimidad contigo mismo te toca muy fuerte, es muy fácil que esa zona haya perdido sensibilidad. Entonces, si empiezas a habituarte a tocarte ejerciendo menos presión, va a ver cómo esa zona genera muchísima más sensibilidad. También hay productos, pero yo siempre apuesto por lo natural y evitar la utilización de productos hasta el final. Si se utilizan, bienvenidas a la ciencia. A mí me encantan las nuevas tecnologías, los avances científicos y la medicación, pero que sea nuestra última opción. Primero vamos a empezar cambiando de hábitos, ¿vale? Entonces, recuerdo, hay zonas con más sensibilidad que otras. En sexto lugar, un dato que tienes que saber y que a mí prácticamente me enseñaron en las primeras clases de cuando estudié, me especialicé como sexóloga, fue cómo los hábitos de vida de un hombre se reflejan en su pene. ¿A qué me refiero? Si eres un chico que haces deporte, que no fuma, que apenas bebes alcohol, que no tomas ninguna sustancia que altera tu comportamiento legal o ilegal, es muy fácil que tus acciones sean increíblemente buenas. Sin embargo, si eres un chico fumador, sedentario, que toma determinadas sustancias, que bebe mucho alcohol, es muy normal que tus reacciones sean de muy mala calidad. Sí. Y que tu desempeño sea de muy mala calidad. Y me puede decir, ay sí, ¿pero por qué? Porque mirad, antes os lo decía, el pene no tiene hueso. El pene va por vasodilatación, por circulación sanguínea. Una persona fumadora tiene muy mala circulación. De hecho, si tenéis algún amigo o amiga que fume mucho, es muy fácil verle los labios morados, la piel un poco más y más, no quiero decir morada, como más oscura, que se fatiga mucho, que su cuerpo es más lento, ¿no? Que reacciona menos. Es un tema, bueno, pues del hábito del tabaco. Ni os tengo que decir, si estáis todo el día sentados en el sofá, vuestra circulación, vuestro cuerpo apenas se oxigena, entonces tampoco se oxigenan vuestros genitales y cuando tiene que haber una erección es como que le cuesta llegar. ¿No? Te fatigas muchísimo más, etc. Entonces, si quieres que tu pene funcione muchísimo mejor, mejora tu hábito de vida y es brutal. Incluso si tienes una vida íntima con otra persona y tú, por ejemplo, empiezas a comer de una manera más saludable, esta chica, si era un hombre o este chico si era un hombre homosexual, te van a decir, sabes mejor. O sea, es igual que el olor, va a oler mejor si comes mejor, ¿no? Entonces tus hábitos van a reflejar mucho cómo funciona tu pene. Vale. En séptimo lugar, cada pene tiene una forma totalmente diferente y no pasa nada. Es decir, todo algo que todos compartan o prácticamente todos. No quiero hablar de todos y ninguno porque a veces se tergiversan las cosas, pero prácticamente todos los penes tienen una ligera curvatura. Un tema de anatomía, de hecho, hablan, ¿no? De esa forma de boomerang, ¿no? Pero bueno, cada pene es totalmente diferente y tenemos que normalizarlo. Es como si tú ves el pelo, ¿no? De cada persona, vas a ver que cada persona tenemos un pelo totalmente diferente, con unas cualidades totalmente diferentes, una longitud, un grosor, hay personas que no tienen pelo, etc. Pues con los penes pasa lo mismo. Entonces yo por eso siempre animo a que no os comparéis y que si veis vídeos, por ejemplo, no por y cosas de este tipo, lo veáis como una película. Obviamente en las películas, ¿quién sale? Los más guapos, los más retocados, los más interesantes. Pues en una pelinoport pues van a salir las personas con unos cuerpos más llamativos para que la gente vea mucho más ese material. Entonces es muy importante que sepas que cada pene pues va a tener una forma diferente y eso no significa nada. Si te está dando problemas, por supuesto, siempre ve a tu médico, a tu médica de cabecera para que te pueda derivar a urología y te digan si hay un problema o no. Y si no lo hay, pues ya está. O sea, no podemos ser todos iguales en todo. ¿Vale? En octavo lugar, mirad, el pene es el clítoris y el clítoris es el pene. Sí, se ha visto a nivel científico que en nuestro desarrollo genital lo que es para vosotros el pene sí tiene la misma estructura en pequeñita en nuestro clítore. De hecho, se habla de erección del clítore, solo que es tan pequeño que nadie lo nota. Nosotras también tenemos erecciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú quieres que al ser un chico heterosexual y estás teniendo un encuentro con una chica, si quieres que ella sienta el mismo placer que tú, estimula su clítoris a la vez que tú también estás estimulando tu pene, ¿no? Pues con la masturbación o con lo que sea. Ya sabéis que tengo un video de posturas para que ya llegue al orgasmo,
en el que también pues podéis aprender determinadas posturas para estimular también su clítoris y que siempre tengáis en mente si sois hombres heterosexuales, esta es similitud para que ella tenga el mayor disfrute. Como tú creas que la entrada de su vagina es similar al placer que tú estás sintiendo con el pene, estás totalmente equivocado. ¿Vale? En noveno lugar, tu pene es mucho más grande de lo que te crees. Y tú me dirás, no, o sea, yo sé cómo en mi pene. No, no. Lo que ocurre es que todos nuestros genitales, seamos chicos o seamos chicas, internamente tienen una estructura y en el caso del pene hablan de que es casi el doble y en el caso del clitoni es brutalmente grande. ¿No? Solo que solo vemos la cabecita. En vuestro caso si se ha extendido más, lo veis un poco más grande, pero internamente también está. ¿No? Como esas raíces del pene. ¿No? Igual que tenemos las raíces del clítoris. Entonces aquí tener siempre en cuenta que no es solamente lo que ve, es lo que hay internamente. Por eso os decía que cuidáis muchísimo vuestros hábitos de vida, porque yo lo que veo es que la gente se centra mucho en el exterior. ¿No? Que de hecho el otro día me quedé impactada porque vi un anuncio aquí en España de un desodorante para nuestra zona genital y yo siempre digo, mamé, si esa zona está oliendo por algo será. Es verdad que puede que haya un 0,01% de una persona, de personas que coman Superb, cambien de hábito, etc., y sigan oliendo en esa zona. Pero la mayoría de nosotros no necesitamos un spray que tape un olor. Necesitamos cambiar de hábito, una higiene diferente, una alimentación diferente, porque recordad que la piel es la depuradora más grande que tiene el cuerpo. Entonces, si estáis comiendo cosas que os sientan mal, no estáis teniendo una buena higiene o tenéis algún problema de hongo, no se necesita un desodorante, se necesita cambiar de hábito. Y en décimo lugar, antes os lo he dicho, algo que es muy importante es que el desempeño de tu pene depende más de tu cerebro que de tu cuerpo. Es decir, una vez que tú ya tienes buenos hábitos de vida, es decir, comer bien, hacer deporte, no tomar sustancias que alteran tu comportamiento, etc., cuando yo lo veo en terapia sexual. ¿No? Es decir, he ido al urólogo, me ha hecho todas las pruebas que había, no hay ningún problema. Mi único problema es aquí. Sí. Entonces, de hecho, muchas personas tienen una idea muy rara de quiénes somos los sexólogos y la sexóloga. Y yo digo, si supieran lo aburridas que son nuestras sesiones, se le diría el morbo en un segundo. No, no aburridas. Lo que vamos a hacer es una gestión de esa ansiedad, esos pensamientos que boicotean tus erecciones. ¿No? Es decir, si tú vas pensando todo el rato, no voy a tener una erección, no la voy a tener, no voy a esta chica se va a reír de mí, etc., va a ver que tú no tienes un buen desempeño íntimo. Sí. Sin embargo, si tú vas con pensamientos realistas de disfrutar del momento presente, de que bien estoy con esta chica, etc., tu cuerpo va a reaccionar de una manera totalmente diferente. Por tanto, no achaques tanto a tu pene y trabaja mucho tu mente si quieres tener un buen desempeño a nivel íntimo. No sé qué te han parecido estos 10 datos. Espero que te hayan ayudado muchísimo. Por favor, tener muchísimo cuidado con la fractura. Sé que me ríe un montón. Es que no es que me haga risa, pero es que al final son cosas un poco surrealistas que nos pasan a todos los seres humanos y que tenemos que tener mucho cuidado con ella. Y tened cuidado, porque obviamente el médico os van a atender, pero son situaciones donde se nos va muchísimo la pinza y son muy dolorosas. Son cosas que aunque las chicas no tengamos penes, sabemos lo dolorosas que son y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Vale? Entonces, tener muy en cuenta estos 10 datos. Y como he dicho antes, si me podéis hacer el grandísimo favor de suscribiros, dejarme un comentario, compartirlo con otras personas, etc., me ayudáis un montón a que mi video se vea muchísimo más. Y como siempre, si conocéis a alguien en Telemundo Miami, le tenéis que hablar de mí porque tengo que ser la doctora por lo de la seducción y del amor. Te veo en próximo video. Un abrazo.